Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo helado de vainilla casero con ingredientes que seguramente usted tiene en su casa y sin usar la máquina de hacer ice cream o helados. ¿Por qué? Porque no la tengo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 6 tazas de leche, 6 cucharadas de leche en polvo, que use esta, pero usted puede usar la de su preferencia, 3 cucharadas de maicena, yo usé de esta, pero usted puede usar la de su preferencia, 1/4 cucharadita de sal, media taza de azúcar, uso morena, pero puede usar la de su preferencia, y 2 cucharadas de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche en una ollita un poco honda, en este caso es una fridera honda, y agregarle la leche en polvo. Mezclarlo bien para que no quede ninguna hojuela. Tiene que mezclarlo en frío. Ahora lo vamos a poner a cocinar a fuego alto. Esperamos que esté hirviendo para bajarle la temperatura. Aquí solo tengo 5 tazas de leche. Aquí tengo 1 taza que la voy a combinar con la maicena y se la voy a agregar dentro de un rato. No está hirviendo la leche todavía. Voy a mezclar la maicena con la taza de leche que reservé aquí aparte. Entonces lo mezclo bien y así la tengo lista para cuando la leche ya haya pasado el tiempo necesario. Puede ver que ya la leche está hirviendo. Bajo la temperatura a medio y la dejo por 15 minutos a fuego medio sin parar de moverlo, porque no quiero que se me pegue en el fondo de la olla. Ya pasaron los 15 minutos, siempre batiendo la leche. Ya, o sea, la leche en polvo ya está bien mezclada y bien cocinada. Ahora, poco a poco, le voy a ir agregando, siempre a temperatura media, la maicena. Y de la misma forma, espero que esté hirviendo y lo dejo 10 minutos cocinándose. Para que hirviera rápido, yo le subí la temperatura y ya está hirviendo. Entonces le bajo a temperatura media nuevamente y lo estoy meneando nuevamente por 10 minutos sin parar a temperatura media. Ya pasaron los 10 minutos. Ahora le agrego el azúcar, le agrego la sal y la vainilla. Solo espero que se integre bien. Esto sería aproximadamente 2 minutos. Ya pasaron los 2 minutos. Miren, está bien integrada nuestra crema de leche. Voy a esperar así batiéndolo siempre 15 minutos para que se enfríe. Nos vemos en 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos. Ya está fría. Ahora lo voy a poner al molde donde lo voy a congelar. Bueno, este es nuestro futuro ice cream. Lo tapo bien y va para el congelador por 8 horas como mínimo. Así que mañana dentro de 8 horas nos vemos.
Bueno, mis amigas y amigos, ya estamos listos para seguir preparando nuestro ice cream. Les había dicho que como mínimo 8 horas, pero nos quedamos con mi marido viendo Netflix toda la noche. Obvio que no nos queríamos levantar y que pasó, parecen como 10 horas estuve en el freezer. Pero el siguiente paso es sacarlo de aquí. Mira, está como una roca, pero vamos a intentar sacarlo de cualquier forma, porque lo vamos a pasar a la licuadora. Todo lo tenemos que meter en la licuadora. Bueno, ya está aquí todo el helado que tenía aquí. Ahora lo voy a licuar a temperatura la más alta que tenga. Perdón, a velocidad más alta por 3 minutos. Ok, guys. Terminé. Me tomé 5 minutos porque estaba tan congelado que tuve que licuarlo poco a poco. Me da pesar dejar este poquito. Sí, queridas, esto ya está listo para el freezer nuevamente por 5 horas. Queridas amigas y amigos, ya pasó el tiempo estipulado. Vamos a probar cómo nos quedó nuestro, wow, mire qué delicioso, qué cremoso ice cream. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerle otra bolita más. Y lo ponemos acá. Y lo vamos a probar. Vamos a ver esta delicia. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! Cremosito. El dulce, como a mí me gusta. Pero si usted lo quisiera más dulce, pues le agrega más azúcar. Exquisito. Rico, rico. Así que manos a la obra a hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. Wow.